Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva actividad de la Fundación Club de la Libertad. En esta oportunidad con un tema que nos pareció particularmente interesante y que nace en realidad a partir de una circunstancia. Hace algunas semanas atrás, varias semanas atrás, por cierto, tuve la chance de recibir la invitación del doctor Ariel Helblum, que visitaba la zona del nordeste argentino, más específicamente la ciudad de Resistencia, el pasado 27 de enero para una charla que se dio allí. Y en esa ocasión retomamos contacto porque con el doctor Helblum el año pasado tuvimos la chance de llevar adelante una actividad virtual hablando del tema Israel y Palestina, y entonces nos permitió esto, tener la ocasión de disfrutar de un contenido muy interesante en esa ocasión, y este nuevo contacto nos permitió ahora tener la chance de ofrecer esta charla que nos parece un tema central, que lamentablemente es un tema que no pierde vigencia, que sigue estando allí en el centro de la escena y que de tanto en tanto aparece con novedades, ¿no? En este caso, cosas que han pasado durante el año, seguramente las va a comentar luego el doctor Helblum con mayor detalle como parte de la charla. Para aquellos que no lo conocen, el doctor Ariel Helblum es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina desde el año 2015, fue miembro fundador y se desempeñó como secretario de su junta directiva desde sus inicios, representó al centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y participó de las actividades más significativas de la oficina. En su actual rol como director del centro es observador permanente ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y el Parlamento Latinoamericano. También es miembro del International Legal Forum for Combating Antisemitism y el Legal Network Initiative. En ambos casos, organizaciones de abogados que comparten estrategias para combatir las nuevas formas de antisemitismo por medios jurídicos. Es además integrante del cuerpo asesor del Comisionado para el Combate y el Monitoreo del Antisemitismo de la OEA. Es, por cierto, un prestigioso conocedor del tema y nos va a ayudar seguramente a desentrañar mucho más aún esta temática. El Centro Wiesenthal es un organismo internacional de derechos humanos que toma las lecciones del Holocausto para aplicarlas a la lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo. Su sede central está en Los Ángeles y la oficina para América Latina está en Buenos Aires. Esta oficina existe desde 1992 y el doctor Ariel Helblum es su director entonces desde el año 2015. Le agradecemos muy especialmente la deferencia al doctor Helblum por aceptar esta posibilidad, por ayudarnos a entender un poco esta temática. Le agradecemos su tiempo y les contamos además a la gente la dinámica que esperamos tener en el día de hoy. La idea básicamente es escuchar la ponencia del doctor Helblum. A medida que él vaya planteando iniciativas, podrán ir planteando en el chat todas las inquietudes o consultas que tengan. Al finalizar la presentación tendremos la posibilidad de conocer más del tema a partir de las inquietudes que cada uno de los participantes pueda trasladar. Dicho todo esto, perdón la extensión de la presentación, le damos la bienvenida al doctor Helblum y le agradecemos desde ya la presentación. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la presentación, Alberto, un placer. Tengo muy buenos recuerdos de la actividad que hicimos el año pasado. Era un momento muy particular en el cual todos estábamos con la atención en lo que internacionalmente estaba pasando, una situación en la cual llovieron más de 4.000 misiles en 10 días sobre la población civil de Israel y determinados medios, y la Cancillería argentina condenaba por igual al atacante y al atacado, y hablaba de distintos, de tener presente una igualdad en la condena, y a partir de ahí fue necesario tener una charla y agradecí en aquel momento, y fue muy buena la experiencia. Así que cuando este año estuvimos charlando sobre este tema, y veíamos en las noticias las idas y vueltas de comunicados de la Cancillería argentina pidiéndole, primero condenando a Nicaragua haber invitado
a la asunción del presidente a un prófugo de la justicia argentina y no pidiendo su detención y extradición y estando presente el embajador argentino ahí. Se dio una sucesión de pases de que si no fuese tan trágico parecerían una comedia. Y queda la sensación, y quedaba la sensación, de que todavía, por lo que nosotros mirábamos en las noticias y en los diarios, no todo el mundo tiene una verdadera dimensión del conflicto que implica la presencia de Irán en América Latina. Y a partir de ahí, yo tengo una serie de, digamos, de datos o de algún comentario como para poder traer un poco más de luz sobre este tema, y por supuesto no pretendo agotar de ninguna manera el tema, que es un tema de por sí muy importante. Y es preocupante por varias razones. Estamos viviendo un momento de tensión internacional que no hay que tomarlo con liviandad. Las tensiones que se ven hoy en la frontera entre Rusia y Ucrania no son, y voy a empezar hablando de otro tema que por ahí no tiene nada que ver, pero hoy la globalización y las alianzas internacionales nos ponen ante que el desencadenamiento de un conflicto y tomar partido o decidir no tomar partido por uno u otro implica de qué lado uno está en un conflicto, y los aliados pueden generar un nuevo conflicto. Y esto no es extraño a la situación, porque Rusia tiene una importante presencia hoy en Medio Oriente. Estados Unidos tiene una política oscilante en Medio Oriente que tiene que ver con, como dice uno de mis jefes en Los Ángeles, durante la época de Obama, Estados Unidos se tomó vacaciones de sus políticas en Medio Oriente, y hoy la política de Biden vuelve a tener una tibieza como la que tuvo en aquel momento Obama, y está por anunciarse un nuevo acuerdo nuclear con Irán, permitiéndole que se le levanten sanciones económicas de un dinero que iba a parar a desarrollar una tecnología nuclear destinada específicamente a generar una bomba atómica, entre otras cosas. Y un país como lo que nosotros vamos a charlar y las políticas declaradas que tienen, que pueda ser una potencia nuclear, es un peligro no regional sino mundial. Y eso creo que es lo que nos tiene que preocupar hoy. Creo que parece mucha mezcla lo que estoy diciendo, pero conviene por ahí tomar un poco de perspectiva y empezar desde atrás. Nos parece una vida atrás, pero en 1979, aquellos que ya pasamos una determinada edad, vimos cómo se dio un golpe en Irán que generó un cambio geopolítico importantísimo. Irán, gobernada por ese entonces por el Shah, por una monarquía ampliamente liberal, pensada en términos occidentales, es un país que pertenece al Medio Oriente con raíces antiquísimas, y lo conocíamos con el nombre de Persia en toda la historia. No es un país árabe, pero sí es un país musulmán. Recordemos que no se habla el idioma árabe, sino que el idioma es el farsí o persa, para las personas tanto de Persia, Irán o del mundo árabe, la P es muy difícil pronunciar, sino que la pronuncian generalmente como una F, con lo cual ahí vemos que farsí y persa es la misma palabra. Con lo cual,
en aquel momento vimos todos en el mundo de que el cambio era tan importante que un país con una mentalidad absolutamente moderna, occidental, se transformaba en una teocracia totalitaria, que sus máximas autoridades respondían a cánones religiosos, y que las últimas elecciones elecciones entre comillas que nosotros hemos visto, generaban de que los candidatos eran elegidos a dedo desde su máxima autoridad religiosa, y que piensen que una persona que, como el anterior presidente, Ahmadinejad, para muchos era considerado alguien moderado, cuando realmente de moderado tenía poco, y su nuevo presidente es todavía alguien que desde todos los iraníes que viven en el exilio sostienen que fue una de las personas que organizó la peor carnicería a opositores apenas asumida la República Islámica en el año 79. ¿Por qué nosotros nos tenemos que ir a esa época? Porque dentro del mundo musulmán, Irán era como un país considerado aparte hasta esta revolución. Y de a poco empieza esta idea de que esta minoría chiita dentro del mundo musulmán quiere tener una presencia mayor y exportar esta revolución fundamentalista. Y dentro de esta idea de exportar esta revolución fundamentalista, entre otras cosas, genera aliados que antes no existían y que empiezan a generar cada vez más y a acumular poder. 3 años después de la Revolución Islámica, se produce lo que todos conocemos como la Guerra Civil del Líbano. Durante la Guerra Civil del Líbano, uno de los resultados fue que emerge como una fuerza muy poderosa una milicia chiita sostenida por Irán llamada Hezbollah. Y esta milicia que empieza a generarse, empieza a crecer en poder, tanto es así que hoy tiene, por un acuerdo tácito, 1/3 del poder nominal en el Líbano. Es decir, no puede existir un gobierno estable, a pesar de que es muy difícil, en el Líbano si uno de los 3 cargos más importantes, que puede ser presidente, presidente del Congreso y, digamos, y miembro, digamos, dueños del poder en el Parlamento, si uno de esos 3 no es Hezbollah. La guerra civil generó una amplia diáspora de gente que estaba buscando algún lugar más pacífico donde vivir. La gente que sostiene ideológicamente a Hezbollah, pero eligió vivir en otros lados para vivir en paz, generó a través de esta red de personas que viven con una idea todavía de clan, de relación familiar lejana y de negocios que los une, una red que, como dijo un conocido periodista llamado George Chaya, un clearing entre estas familias que están diseminadas por el mundo para poder solventar todos los negocios ilegales que andan dando vuelta por el planeta. Y ahí una parte importante tiene que ver con el territorio de ustedes que me están sirviendo de anfitrión. Cerca de donde ustedes están, en la triple frontera, se instala un primer grupo que viene desde el Líbano y que son partidarios de Hezbollah. Esta gente que en el año 82 empieza a instalarse y forma parte, o sea, se instala para vivir en Foz do Iguazú y llevan adelante sus actividades en, por entonces, Puerto Stroessner, hoy
Ciudad del Este, y recorre la triple frontera casi sin ningún tipo de revisación entre ellos, generando, entre otras cosas, el apoyo logístico más importante que dio lugar a los 2 atentados terroristas que se llevaron a cabo en la Argentina. El de 1992 contra la Embajada de Israel y el de 1994 contra la AMIA. Esta presencia de agentes de Hezbollah desde aquella época es tan importante y tiene tanta relevancia en la región que un día después, y esto es poco conocido, un día después del atentado de la AMIA, el 18 de julio de 1994, el día 19, en la ciudad de Panamá, sale un avión hacia la ciudad de Colón con en la línea aérea a las Chiricanas, un vuelo muy corto donde iban alrededor un poco más de una veintena de pasajeros, de los cuales más de la mitad eran comerciantes judíos que tenían negocios, que vivían en la ciudad de Panamá y tenían negocios en el puerto franco de Colón. Ese vuelo fue explotado en el aire por agentes de Hezbollah, lo que se descubrió mucho tiempo después. La presencia terrorista desde ese entonces nos marca que empiezan aliados de Irán a tener real importancia en la región. La investigación que llevó a cabo el fiscal Nisman en su momento y 2 informes que él lleva a cabo con tiempo después, uno en 2007 y uno en 2011, indican que desde entonces a esta parte, no solo en la triple frontera, sino que hay agentes durmientes de Hezbollah en 7 países distintos del continente a la espera de recibir las órdenes para poder llevar adelante. Y en lugares tan disímiles como, por ejemplo, Trinidad y Tobago. Y la idea era generar en distintos lugares de América Latina para poder llegar a ingresar y llevar adelante atentados en los Estados Unidos. Hago un pequeño salto histórico para que veamos que esto no es algo de lo que yo estoy hablando de hace 20 o 30 años atrás, sino que hace 3 días atrás, la Policía Migratoria de Panamá detuvo 10 ciudadanos de Medio Oriente que venían con pasaporte venezolano y que eran terroristas que pensaban pasar por Panamá para llegar a República Dominicana y realizar atentados. Y esto es de la semana pasada. No estamos hablando de 30 años atrás. Un hecho político en la región genera que la triple frontera ya no sea el lugar más importante de base de esta actividad proiraní, que fue el golpe de Chávez en Venezuela. Digamos, la llegada al poder de Chávez implica yo diría la legitimación de la presencia de Irán en el continente. Es un aliado a vistas, es un aliado a la luz del día, que no solamente permite la presencia de determinados agentes que tienen que ver con el terrorismo, sino que hoy una de las principales cadenas de supermercados de Venezuela se llama Megasis y es de origen y capitales iraníes. La presencia y la cantidad de viajes que Chávez y Maduro han hecho a Irán, y desde Irán determinados oficiales han venido hasta América. El intercambio que existe hoy con los barcos. Ya volveremos hay determinados puntos en particular que fueron un salto cualitativo en esta situación. Entre otros, uno de los vicepresidentes que Maduro tuvo a lo largo del tiempo, porque van cambiando, supuestamente con las supuestas elecciones que van teniendo, van cambiando de vicepresidentes. Hace 2 periodos atrás, uno de ellos se llamaba Tarek El Hassaymi. Tarek El Hassaymi, además de ser una de las personas más buscadas por Interpol y por pedidos expresos de la CIA por cometer delitos que tienen que ver con el financiamiento del narcotráfico. Esta persona que fue vicepresidente
en Venezuela durante su vicepresidencia. Ocurrió al mismo tiempo el conflicto, la guerra dentro de Siria, la guerra civil siria, y las hermanas de Assad viajaron desde Siria a refugiarse y estar en un lugar pacífico en Caracas, en la casa de Tarek El Assaini, entre otros. Este hombre, siendo vicepresidente, otorgó más de 150 pasaportes por entonces del Mercosur, porque Venezuela formaba parte del Mercosur, a agentes de Hezbollah que ni siquiera hablan español. Es decir, agentes abiertamente reconocidos de una fuerza terrorista internacional, digo, declarada como terrorista por Argentina desde el gobierno anterior y sostenida hasta el día de hoy, gozan de la tenencia de un pasaporte del Mercosur que les permite viajar por todo el continente. O sea, eso lo tenemos que tener absolutamente claro. La presencia de Tarek El Assaini hoy, que terminó su mandato como vicepresidente, no lo dejaron lejos del poder. Hoy es el ministro de Petróleo y es el que se ocupa de todas las relaciones con los petroleros, los tanques petroleros iraníes que van a través del mar yendo y viniendo para poder llevar adelante y poder evitar el bloqueo por parte de las flotas norteamericanas de los petroleros iraníes. ¿Por qué? Y aquí vuelvo un poquito atrás, si me permiten ir y volver. ¿Por qué yo hablé al principio de una situación de peligro internacional y de este tema de alianzas? Hablé de la presencia iraní en el Líbano, y tiempo después la guerra civil en Siria dio lugar a la presencia, digamos, Assad se pudo sostener gracias a la alianza que tiene con Irán y con Rusia. Y ahí se acabó y pudo, digamos, terminar en aquel momento, con la casi segura victoria en su momento del ejército islámico. Ustedes recuerdan, estamos hablando de hace 7, 8 años atrás, que el ejército islámico casi se hizo de todo Irak y Siria. Y casi lográndolo, hubo una contraofensiva donde perdieron el territorio. Esa contraofensiva creció gracias al apoyo que Irán brindó a través de, justamente, de Hezbollah. Hezbollah hoy, si bien se instala en el Líbano y ha sido la principal víctima de bajas en la guerra civil en Siria, los que quedaron son oficiales que han tenido ya experiencia en la batalla. Y además reforzados con más de 10.000 misiles que apuntan directamente al centro de Israel, desde el Líbano. Cuando nosotros vemos todos los días que hay incursiones de la Fuerza Aérea Israelí por la noche que atacan Damasco, son fuerzas pro-iraníes que están instaladas en Siria, que están tratando de generar algún tipo de ataque. Todos recordamos el año pasado ataques a petroleros, a distintos... Hay una guerra no declarada, una verdadera guerra fría entre Irán e Israel, que está sostenida solamente porque ambos tienen buena relación con Rusia. Pero cualquier chispa puede encender un conflicto mayor. Y a eso me refería cuando hablaba de que cualquier conflicto que tenga que ver con Ucrania puede o no afectar y generar un conflicto que se generaliza en la zona. No es sencillo entender Medio Oriente, hay muchas fuerzas en el medio, y voy a repetir un concepto que dejé en la charla del año pasado, pero como dice una gran filósofa contemporánea, el público se renueva. Así que hay algunos que no escucharon esto. Yo entiendo de que el conflicto palestino-israelí no existe, el conflicto, perdón, árabe-israelí no existe más.
Lo que existe es un conflicto con determinados grupos palestinos y con líderes palestinos de dos grupos diferentes, uno que sigue sosteniendo la destrucción de Israel como es Hamas, y otro que es dudoso, está gobernado por un estado de corrupción como es la autoridad palestina, que le conviene sostener el statu quo porque recibiendo la ayuda internacional no tienen que administrar a un país. Es mucho más simpático recibir ayuda internacional y decir no me alcanza para otra cosa que tener que cobrarle impuestos a su propia gente. Entonces sostienen este estado en el que se mantienen hasta el día de hoy. Y digo que el conflicto árabe-israelí no existe más porque hemos visto que no solo ya existía la paz con Jordania y Egipto, sino que a través de los últimos 3 o 4 años, 4 o 5 países más han normalizado las relaciones. Y de continuar Irán con esta situación, es muy probable de que esta normalización continúe eventualmente con países como Kuwait, o como Arabia Saudita. Hay distintas razones que implican a esto. Arabia Saudita vive del petróleo y en algún momento de este siglo el petróleo ya no va a ser el principal commodity del mundo y va a necesitar reconvertir su economía. Y tienen un enemigo en común, que es Irán. Con lo cual, el enemigo que los dos tengamos el mismo enemigo a veces nos hace amigos. La política internacional hace estas cosas extrañas. Volviendo a nuestra región, en América, hay mayores manifestaciones de la presencia de Irán en la región. En primer lugar, bueno, hemos visto la presencia en Nicaragua, es decir, digamos, desafiando a lo que sostiene directamente una orden de Interpol, es recibido con honores uno de los vicepresidentes de Irán, buscado por el atentado al AMI. Pero esto no es la primera vez que sucede. Durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, uno de los buscados, que hoy es ministro, se paseó por por Bolivia, y motivó un llamado de la hoy vicepresidente a Evo Morales diciendo: nosotros somos aliados y estás trayendo a alguien que yo tengo que ir a buscar. Digamos, y eso se resolvió con que cuando Argentina pidió la detención, Bahidi ya se había ido de Bolivia. Hay otras manifestaciones. Al principio de la pandemia se presentó en sociedad un organismo extraño llamado Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, con sede en Caracas, que se dedicó a lo largo de todo el principio de la pandemia a generar información y a generar lo que hoy se conoce como memes o como infografías, en la cual culpaba a Israel y a los judíos por haber creado el COVID, entre otras cosas, y que al bicho o al virus hay que matarlo y que hay que vencerlo y que, entre otras cosas, si Israel o los judíos son el virus, hay que deshacerse de ellos. Cuando uno miraba quién eran la organización que firmaba esos afiches, era una que decía ababil.org. Cuando uno buscaba en internet quién era Babil.org, era uno de los organismos sancionados por el FBI por determinados delitos, y hoy si uno los va a buscar no aparece la página. Hay otra usina de lo que hoy llamamos fake news al servicio de Irán internacionalmente, llamada Hispan TV. Hispan TV fue el elemento, entre otras cosas, utilizado por Irán para financiar en el mundo de habla hispana una presencia de noticias, muchas de ellas inventadas, que entre otras cosas fue la pantalla que permitió
que el otrora líder del movimiento de los indignados españoles, gente que sostenía que nunca en su vida, por más que trabaje en el resto de su vida, iba a poder llegar a tener una casa, se pueda comprar la mansión en la que vive como Pablo Iglesias. Porque, digamos, su fuente de sustentación fue empezar a trabajar al servicio de Hispan TV. Es decir, no otra cosa que un agente de los intereses de Irán. Bueno, ¿qué decir de los vernáculos que más de una vez han salido a defender a Irán y las escuchas que podemos discutir si existió o no existió en esa famosa causa alguna traición a la patria, pero que las escuchas indican que ellos tenían y mueven intereses que no son los de la nación argentina, al beneficio de generar la política iraní en América Latina o generar hechos como uno que nuestra institución denunció en 2013, donde en una mezquita de Flores se estaba con presencia de oficiales públicos, de gente que tenía cargos en el gobierno, pedía la destrucción del Estado de Israel y larga vida a la memoria del Ayatollah Khomeini. Hispan TV es motivo de sanciones por parte de todas las autoridades de Internet y todas las redes sociales por difundir noticias falsas. La última, pero siempre termina volviendo. Ustedes saben que estos canales, cuando hay dinero, son bajados en un momento y pueden subir cambiando determinado lugar del hosting o cambiando alguna estratagema dentro de las redes sociales. En síntesis, creo que estamos muy atentos o durante mucho tiempo estuvimos presentes en América Latina viendo cómo en la época soviética había intervenciones para poder entrar dentro de este territorio. Hoy nos preocupa qué puede suceder con ideología china, pero estamos no dándole la importancia a que una potencia, porque es una potencia hoy, como Irán, tenga intereses muy claros y concretos para poder establecerse y generar en América Latina. Con esto me parece que estamos dando un pantallazo que va a permitir hacer algún intercambio un poco más rico. Alberto, vuelvo a vos. Muy bien, muchísimas gracias, Ariel. Como arranque, es un arranque muy, muy interesante porque aportaste un montón de elementos muy valiosos, ¿no? Y que a mí me quedan un montón de preguntas para volcárselas. Les recuerdo a todos que pueden allí escribir en el chat, son bienvenidos sus inquietudes. Ignacio dice acá: entiendo que el involucramiento de los populismos de la región con el terrorismo iraní por un fin de corrupción y no por ideología. ¿Cuál sería la acción internacional para frenar el tráfico de capitales fruto del lavado de dinero originado la corrupción, y qué responsabilidad le cabría a la corrupción en atentados terroristas? Si hay un error, pido disculpas, dice Ignacio. A ver, es muy... a ver, involucra muchas cosas. Yo creo que es cierto que los populismos necesitan financiamientos que no obtienen, digamos, para poder, vamos a decirlo de otra manera, para poder llenarse la boca y hablar en contra de los poderes internacionales que nos hambrean y qué sé yo y qué sé cuánto, necesitan que su financiamiento venga en algún momento de otros lados. Creo que nos olvidamos rápidamente, ¿se acuerdan? Y todos los que estamos acá, creo que tenemos edad como para poder acordarnos de que quedó en la nada la famosa valija de Antonini Wilson, que fue la muestra más clara y concreta de cómo desde Venezuela llegaba un determinado financiamiento iraní. Respecto a la corrupción y política internacional, yo quiero hacer una distinción importante. No fue lo mismo la posición que Argentina sostuvo mientras Néstor Kirchner estuvo vivo que en la posterioridad. Si bien Néstor mostró siempre cercanía con Chávez y con todo el famoso grupo del ALBA,
también sostuvo públicamente de que había que perseguir justicia por el atentado a la AMIA y que, a Irán no había que perdonársela, y que de ninguna manera esto era un límite que él pensaba cruzar. Fíjense ustedes que las negociaciones que terminaron en la aparición del nefasto memorándum de entendimiento con Irán, que además se anunció un 27 de enero, Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto, lo cual era un doble insulto, con un Estado que no lo dije en la presentación, pero una parte de la política de Estado iraní es la negación del Holocausto y la burla del Holocausto. Desde Irán se organizan concursos de historietas y de dibujos que ridiculizan la situación del Holocausto, entre otras cosas. Y 2 veces lo ganó un brasilero llamado Latouf, que realmente son espantosos, no podemos llamar que son obras de arte, las barbaridades que este hombre dibuja. A ver, creo que me fui de parte, voy a buscar de vuelta, pero me parece que, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la corrupción, y a eso me refería, que el ejemplo claro de la valija de Antonini Wilson, pero bueno, está claro y no lo dije en la presentación, porque me parece que es de una obviedad enorme, pero lo agrego, de que en Irán y en una reunión llevada a cabo en Teherán, se decidió llevar adelante los atentados. Es decir, la política de llevar adelante los atentados, y por eso es que se están buscando a estas personas que se están buscando. Yo, si es por ideología o no, no lo sé. Pero desde el lado de Venezuela esta ideología ya fue abrazada. Es decir, hay ruptura de relaciones con Israel, sostenimiento, la comunidad judía que otrora en Venezuela era importante, hoy tiene menos del 25% de lo que tenía. Mucha de la gente se fue por hostigamiento, por tipo de política, etc. Así como hubo un éxodo venezolano hacia todo el continente, particularmente dentro de la comunidad judía de Venezuela, el éxodo fue mayor. A ver, acá preguntan cómo cree que está actuando el gobierno argentino en control de tránsitos a las fronteras. ¿En serio me están haciendo la pregunta? Yo creo que todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Todos, medianamente, cuando fuimos de viaje o lo que sea, de una u otra manera vivimos alguna anécdota que tiene que ver con nuestras entradas y salidas. Y ya no estoy hablando solamente de los aeropuertos, estoy hablando de ustedes tienen cerca las fronteras y saben si existen o no existen controles y verdaderos controles. A ver, tiene que haber una identificación entre corrupción y terrorismo como política internacional. Bueno, esto, Ignacio, no es una pregunta, es una afirmación y por supuesto estoy de acuerdo con eso. No tengo mucho para contestar. De las declaraciones de Iván Duque respecto de Irán. Si podés explayarte un poco a qué te referís con todas esas, no tengo presente en estos momentos todo lo que dijo, pero puedo imaginarlo. Pero digamos así se lo podemos comentar a los demás y sobre eso voy a llevar adelante. El norte de Chile no tenemos controles efectivos. Bueno, Franco, el norte de Chile hoy es otro de los ingresos claros y concretos de negocios ilegítimos que antes estaban en la triple frontera. Hay grupos adscriptos a Hezbollah que activan en el norte de Chile y en algunos espacios existentes dentro del Perú. Por supuesto que gobiernos como el peruano hoy
tienen lejos la política de ir a investigarlo, lo cual deja claro que no tenemos claro la importancia, mientras seguimos discutiendo de si nosotros queremos ser gobiernos nacionales y populares o gobiernos liberales, y vamos de un lado a otro en el péndulo, los negocios y la internalización que Irán está haciendo de su política en la región es cada vez mayor. Ahí hay otra pregunta de Luis. A ver. Dice, si las investigaciones llevadas a cabo por el juez Galeano fueron declaradas nulas en el juicio oral y las alertas rojas sobre los responsables iraníes fueron resultado de esas investigaciones, ¿cómo se sostiene esta contradicción? Dicen. No, las alertas rojas fueron el juicio, digamos, a ver, la investigación no. Hay determinadas cuestiones del juicio, pero el juicio volvió a iniciarse y apenas iniciado, luego de la declaración de nulidad, se lanzan las alertas rojas nuevamente y se sostienen desde 2013 en adelante. En ningún momento se han dado de baja las alertas rojas y siguen existiendo. Hay algo que tenemos que saber, porque se repitió a lo largo de este affair con Nicaragua durante todo este tiempo. Las alertas rojas no es algo que decide y se ocupa un organismo internacional llamado Interpol. Interpol, para decirlo claro y concretamente, es un clearing de policía, es una generalización, un organismo internacional en el cual aquel país que está buscando a un determinado criminal le pide al resto de los países que a través de este organismo avisen en todos los demás para que puedan detenerlos si aparecen dentro de sus fronteras. En el año 2018, cuando se cumplieron 24 años del atentado, hicimos el Centro Vicental, junto con la Oficina de Europa, hicimos un acto en la Cámara de los Lores, que yo lo tengo muy guardado como uno de los hitos en mi carrera, porque la verdad que haber podido exponer en semejante situación en la Cámara de los Lores me permitió hablar de cómo están dadas las situaciones y cómo estaban las causas. Y nosotros nos fuimos con un compromiso por parte de las autoridades británicas de que si cualquiera de estos iraníes buscados con alertas de Interpol trata de pisar suelo británico, inmediatamente los detendrían, lo cual no implica de que sean detenidos para ser juzgados, sino a la espera del pedido de extradición argentino que tiene que ser hecho con todas las de la ley, digamos. Y que cuando se llega al pedido de extradición tiene que estar bien hecho. Y la verdad, yo a veces tiemblo de pensar de qué sucedería si efectivamente podemos llegar a detener en algún lado a alguno de estas personas y nuestros oficiales judiciales o de Cancillería son los que tienen que llevar el pedido de extradición. Tiemblo de pensar de que en algún momento por algún error procedimental se nos escape. O que por llevar adelante el juicio en el cambio de algún fiscal, nosotros ya sabemos lo que sucede últimamente en el ámbito de la justicia. Lo cual es realmente, el hecho de que exista esto no significa de que algún día cuando los detengan vamos a tener la condena que estamos esperando. ¿Qué relación entre Irán y el narcotráfico en Latinoamérica? Muchísima. El crecimiento, volvamos a lo mismo, la financiación que Hezbollah tiene en América Latina viene de todos los negocios turbios habidos y por haber, que se generan con el narcotráfico, que se generan con la venta de armas, y esto lo expliqué anteriormente. Voy a dar un ejemplo, vuelvo a las fuentes de cómo lo explicó George China. Si uno necesita, digamos que alguien, o sea, relacionado con, voy a inventar, algún
alguna familia de la mafia en Italia y quiere llevar adelante una exportación o llevar algo a través de determinadas personas, las relaciones que existen de clan entre determinadas personas de Hezbollah que están acá y que están en Italia, permite la financiación y el tráfico de financiar esa operación de una forma que de otra forma no se podría hacer. Y ahí es donde ya no se trata solamente del narcotráfico, sino de todo aquello que tenga que ver con lo ilegal. Alguien contaba, por ejemplo, un fiscal paraguayo contaba de cómo empiezan a actuar en determinados lugares, o cómo empezaron a actuar en Ciudad del Este. Primero es sostener, no sé, el negocio de la importación de cigarrillos truchos. Y en cuanto empiezan a pasar cigarrillos truchos y en determinadas cantidades, después es un container. Y en cuanto uno ya tiene arreglado a determinados oficiales para pasar el container, después de pasar esas cosas, empiezan a pasar otras cosas. Todos recordamos donde hubo determinados procedimientos que se dieron a conocer, donde determinados clanes que operaban en la triple frontera fueron detenidos, primero con pedido de captura en Argentina, luego en Paraguay, por último detenidos en Brasil para ser llevados a juicio. Pero este es un caso, y nosotros tenemos a la vista de que esta operación se desarrolla todos los días con miles de operaciones cotidianas. Y nosotros tenemos noticias de un solo caso que fue desarticulado. Con lo cual, cuando uno habla de Hezbollah, habla del apoyo directo de Irán, porque, digamos, el fin final que Hezbollah tiene es sostener la revolución islámica que Irán tiene por detrás. Es el proxy más conocido, digamos. Hoy tenemos otros que son los hutíes en Yemen, por ejemplo. Hace unos días atrás, ustedes van viendo, si siguen las noticias, llama la atención cómo hay determinados misiles que se disparan desde Yemen hacia Arabia Saudita o hacia los petroleros que están pasando tratando de pasar por Suez o por el Golfo. Hace un tiempo, hace una semana atrás, el presidente de Israel fue a visitar Emiratos Árabes, hoy que tienen relación, y fue llevado a custodia el presidente porque se disparó un misil desde Yemen mientras el presidente de Israel estaba en Emiratos Árabes. Es decir, esta actividad de esta guerra no declarada se lleva adelante en todo momento, y la tenemos a la vista y se ve en este tipo de cuestiones. Se financia, entre otras cosas, con este tipo de actividad aquí en la región. Yo tengo otra ahí, Ariel, que me gustaría sí, por favor. aproximarte, que tiene que ver básicamente con, hoy decías, no necesariamente hay una vinculación ideológica. Y para los que seguimos un poco el proceso de América Latina, el régimen venezolano sería un poco el régimen que tiene más explicitado su vínculo, digamos, a cara descubierta, tal vez el de Nicaragua también ahora con mayor vehemencia, pero hay una suerte de lo que algunos pensadores le llaman la izquierda herbívora, que es esta dinámica de izquierda aparentemente civilizada, y cito los casos de hoy, ¿no? La llegada de Boric a Chile, la misma posibilidad de que aparezca o reaparezca Lula en Brasil, en la elección. Bueno, por supuesto la situación de Colombia, que también está allí siempre. Exacto. La pregunta sería, ¿cómo visualizás la relación de esa izquierda herbívora, aparentemente más civilizada con Irán, habida cuenta de que, bueno, se plantean como una suerte de equilibrio?
Te falta sumar a Castillo en Perú Exacto, sí, sí. los nuevos el nuevo matrimonio presidencial en Honduras, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo te voy a proponer, me parece que eso es un tema para otra charla. Sí, 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 pues. Sobre todo el tema Chile. El tema Chile, hoy, desde nuestra institución, lo vemos como la principal preocupación en el continente. Y, digamos, voy a dejar un título como para... Chile es la tormenta perfecta. Yo escribí una nota que fue publicada por La Voz del Interior, la pueden buscar en internet, La Voz del Interior, el diario de Córdoba, cuando terminó la primera rueda electoral en Chile. Y donde ahí yo sostenía de que la elección, para mi punto de vista, era elegir entre un incendiario y un piromaníaco, en términos de calidad democrática. Estábamos entre una persona que reivindicaba el régimen de Pinochet por un lado, y por el otro lado alguien que habla de que Venezuela no es que no es una dictadura, digamos. Entonces hablábamos de la ausencia del concepto de derechos humanos por parte de los dos. Ambos, a lo largo del proceso electoral que terminó en la elección de Boric, como bien vos decís, empezaron a comer pasto, a mostrarse como herbívoros, porque necesitaban atraer a esa otra parte de la población, y además porque cualquiera de los dos que iba a ganar no iba a tener la mayoría necesaria como para poder sostener. Pero Chile, y hablo desde la visión de un organismo de derechos humanos judío internacional como el mío, el que yo represento, Chile tiene muchos elementos de preocupación. Esta posición de la izquierda identificada casi automáticamente, comprando el combo de que si yo soy de izquierda odio a Estados Unidos, y si el socio de Estados Unidos es Israel, perdonen lo que yo voy a decir, Israel es una caca. Entonces, automáticamente es lo peor que hay, yo estoy del lado del otro, y Chile tiene dentro de su territorio la comunidad palestina más grande del mundo fuera del mundo árabe. En Chile vive una comunidad de 400.000 palestinos, frente a una comunidad judía de entre 15 y 20.000 personas. Pero esta comunidad palestina es el 5% de la población que vota en Chile. Entonces, cualquier candidato que vaya a querer establecerse en una cuota de poder, le va a ser muy duro oponerse al 5% de la población. Y si el que tiene que pagar el pato es el 0,0 no sé cuánto, que implica la comunidad judía que está siendo hostilizada en Chile, y a la que yo creo que, espero que me equivoque, pero que la llegada del gobierno de Boric va a intensificar estos ataques. No se olviden de que Boric gana las elecciones internas a un candidato llamado Jadwe, antes de llegar a la elección presidencial, y Jadwe para nosotros, en nuestro informe del 2020, fue elegido por nosotros como uno de los 10 antisemitas más peligrosos del mundo. Lo cual, por eso digo, en algún momento, por ahí esto da para una charla aparte, sobre el tema de esta preocupación y los distintos tipos de preocupación que genera la izquierda. Yo siempre sostengo que a veces, cuando dicen que nosotros luchamos contra el antisemitismo, entienden que antisemitismo es igual a nazismo, y que solamente esto viene desde la derecha. Yo, me lo has escuchado decir más de una vez, que sostengo que el odio es ambidextro, que hay odio desde todos lados, y que no es solamente desde
desde la ultraizquierda, desde la ultraderecha donde viene el odio, y nos toca ver los determinados disfraces que hay en todo momento. Hay dos comentarios acá que no quiero dejar de transmitirte antes de concluir. Dice, Sí. bueno, Emma dice, perdón por mi ignorancia, ¿es solo ideología o es tratar de imponer el islamismo en el mundo? Hay un tema que tiene que ver con la ideología y que no se separa. Estamos hablando de una teocracia. Y una teocracia identifica a aquel que, digamos, que el infiel o aquel que no está pensando como nosotros es mi enemigo o es Satán. Hay un argumento que, digamos, contra el que tenemos que luchar todos los días y creo que lo va a graficar de una forma clara y concreta. La realidad es que todos bien, digamos, desde todo el mundo progresista aplaudió la decisión de Twitter de cerrarle las cuentas a Trump por sostener que sus mensajes estaban llenos de odio. Cosa que uno puede coincidir o no, pero si el argumento es válido, ¿por qué nunca habían cerrado las cuentas del Ayatollah Khamenei, que llama a una nueva solución final pidiendo la destrucción del Estado de Israel con las 10 millones de personas que viven adentro? Y con la generación de una política que reivindica el derecho a tener la bomba atómica y usarla. Y todos los días vemos este tipo de situaciones en las redes sociales. Entonces, esta política es la política que uno lee en donde el Satán es Estados Unidos, es Occidente, es aquel que no piensa como uno y que hay que ir contra él. Está clarito ahí, Ariel, una última inquietud y después te voy a pedir un cierre. Bueno, acá uno de los participantes dice, lamentablemente la izquierda chilena piensa así tal cual como vos decís, a eso hay que sumarle la fuerte propaganda pro-palestina que hay aquí, se refiere a Chile, y Franco complementa diciendo Jadwe es incluso alcalde de una comuna en Chile, miembro del Partido Comunista. Sí, claramente. Por eso dije que este es un tema extra, digamos, el tema es un tema para una charla entera. Te pido un cierre, Ariel, y te pido que en el cierre también nos ayudes a orientar para aquellos que tienen ganas de buscar más información y que quieren seguir un poco la actividad del centro en América Latina. Me gustaría que nos des las coordenadas para que aquellos que estén interesados tengan manera también de continuar informándose sobre esto a través de las redes sociales de ustedes y la página web del centro. Te agradezco. Nuestra página centrovicental-latam.com. Ahí pueden suscribirse al newsletter y recibir nuestra información. Estamos en Twitter como @CSWLatam, que es Centro Simón Vicental Latam. Centro Simón Vicental Latinoamérica en Facebook. Estamos en Instagram, @CSWLatam. Es decir, estamos en todas las redes y con gusto aquellos que puedan seguirnos van a estar al tanto de todo lo que nosotros desarrollamos habitualmente. Agradezco, Augusto, ponete en contacto con nosotros a través de alguna de las redes y vamos a seguir la charla con nosotros. Como bien lo explicaba Alberto, bien, somos una ONG y como ONG independiente vivimos solamente, no aceptamos aportes estatales y digamos, y vivimos de lo que la gente cree que hacemos bien. Les voy a poner acá la página. Y me permito comprometerte, Ariel, y además aprovecho para agradecerte el esfuerzo, la generosidad por permitirnos conocer de primera mano esta dinámica. Este es un año, no es un año más para la Argentina, se cumplen otro aniversario más de 2 atentados, pero en uno en particular un número que seguramente va a invitar a la reflexión por la cantidad de tiempo que ya ha pasado y por la falta de respuesta que todavía tenemos los argentinos respecto a lo que pasó en los atentados, ¿no?
y seguramente eso también nos va a llevar a volver a conversar muy pronto. Así que más que agradecido, Ariel, ¿eh? No, el agradecido soy yo porque, digamos, si nos van a seguir, van a escuchar de que hay varios de estos temas que van a... El mismo 17 que se cumplen 30 años del atentado, nosotros vamos a hacer una actividad especial, una charla que va a ser transmitida por YouTube. El día 31 de marzo vamos a tener una charla con 15 veteranos de Malvinas que les tocó vivir en forma personal y que también van a poder seguirlo. Actividades que algunas les interesarán más que otras, pero creo que este contacto, y esto sí me sirve como cierre, este intercambio con esta institución, con la Fundación, creo que es muy rico porque, digamos, representamos dos instituciones que buscan abrir la cabeza y pensar un poco más, poder generar, salir de lo que uno lee ya masticado en determinados medios, que viene con una cuota de ideología encima, que por supuesto lo que decís vos y lo que digo yo también viene con una determinada ideología, pero nos permite fundarlo y debatirlo y llegar, en tu caso, a mucha de nuestra gente y desde nosotros a toda la gente que habitualmente los sigue a ustedes. Y creo que, si bien no siempre compartimos todo, sí compartimos lo más importante, que es reconocernos con derecho en la diversidad y disfrutar de lo que el otro tiene para decir, que siempre es enriquecedor. Con lo cual, bueno, quiero que eso sea mi cierre y te dejo a vos, Alberto, agradeciéndote nuevamente la invitación. No, nosotros somos los agradecidos, Ariel, siempre clarificando ideas, aportando información. Estos son temas que habitualmente son difíciles para mucha gente, para muchos de nosotros acceder, porque la información que está en las redes es difusa, incompleta, sesgada, como bien planteaba, y a veces no se escuchan todas las campanas, y es un tema sensible, por otro lado. Así que, nuevamente, el agradecimiento a vos, al centro, y por supuesto a todos los amigos que nos acompañaron hoy, que seguramente después podrán ver la publicación en el canal de YouTube, que seguramente también vamos a compartir con el centro para que tenga mayor difusión. Así que, nuevamente, gracias, y será hasta un próximo encuentro. A todos ustedes, gracias, Alberto, nos vemos. Hasta pronto.